Imagina gastar tus últimos 997 pesos en algo que todos consideran una locura, en un lugar donde la necesidad pesa más que la esperanza. Una sola decisión puede separar una vida común de una historia que lo cambia todo. Esta no es solo la historia de un caballo condenado, sino de un secreto enterrado, de miradas que saben demasiado y de verdades que alguien intentó borrar. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios desde qué parte de México estás mirando, porque lo que estás a punto de escuchar no se olvida fácilmente. Y todo empezó una tarde polvosa, en un corral olvidado, cuando Tomás tomó una decisión que nadie más se atrevió a tomar. El sol caía pesado sobre el rastro improvisado a las afueras del pueblo, tiñendo la tierra de un naranja sucio que olía a metal caliente y resignación. Tomás se quedó de pie, con el sombrero apretado entre las manos, sintiendo cómo el sudor le bajaba por la espalda. No debería estar aquí, pensó por primera vez, pero sus botas no se movieron. El camión del matadero estaba casi lleno, vacas flacas, un par de burros viejos y al fondo, un caballo amarrado con una cuerda corta, la cabeza baja, el cuerpo lleno de costras secas. Nadie le prestaba atención. Para todos, ya estaba muerto. Tomás también intentó convencerse de eso. Es solo un animal más, se dijo. No funcionó. El capataz gritó un precio sin emoción. Nadie respondió. El viento levantó polvo y el caballo alzó apenas la cabeza. Sus ojos, oscuros y hundidos, se cruzaron con los de Tomás por un segundo. No fue ternura. Fue algo más incómodo, como si el animal supiera exactamente dónde estaba. Tomás tragó saliva. No tengo dinero para esto, pensó. Contó mentalmente. Debía el forraje, debía en la tienda, y esos 997 pesos eran lo último guardado en una bolsa de plástico dentro de la chamarra. Solo vine a ver, se repitió, mientras su corazón golpeaba más fuerte que el ruido del motor. ¿Alguien lo quiere o se va completo al camión?, gritó el capataz, ya fastidiado. El silencio pesó. Tomás sintió un cosquilleo en las manos. Si hablo, ya no hay vuelta atrás, se dijo. Pensó en su rancho seco, en el pozo que apenas daba agua, en las noches contando monedas. Esto es una estupidez. Aún así, dio un paso al frente. Yo, dijo, sin reconocerse la voz. Varias cabezas se voltearon. Alguien soltó una risa corta. El capataz lo miró de arriba abajo, midiendo más su necesidad que su intención. ¿Ese?, preguntó. No vale nada. Está marcado. Tomás miró el costado del caballo. Bajo la suciedad, se alcanzaba a ver una señal vieja, como quemada. ¿Marcado por quién?, pensó, pero no preguntó. ¿Cuánto?, dijo. Lo que traigas, respondió el capataz, encogiéndose de hombros. De todos modos, hoy no llega vivo. Las palabras le dieron un golpe seco en el pecho. Tomás metió la mano en la chamarra y sacó la bolsa. Contó lento, como si cada billete pesara el doble. 997, se recordó. Ni uno más. Esto, dijo, extendiendo el dinero. El capataz ni siquiera lo contó bien. Hizo una seña y cortaron la cuerda. El caballo dio un paso torpe, como si no entendiera que ya no iba al camión. Tomás sintió un nudo en la garganta. ¿Qué hice?, pensó, mientras los demás murmuraban. «Estás loco, Tomás», le dijo alguien. «Te va a durar una semana». No respondió. Tomó la rienda vieja y sintió el cuero áspero en la mano. El caballo tembló al contacto, pero no se resistió. Eso fue lo que más lo inquietó. Un animal así debería pelear, pensó. ¿Por qué no lo hace? El camino al rancho fue lento. Cada paso levantaba polvo y un silencio incómodo. Tomás escuchaba la respiración irregular del caballo, el crujir de sus propias botas. Si se muere hoy, pensó, al menos no murió ahí. No sabía si eso lo consolaba o lo hacía sentir peor. Al llegar, lo amarró bajo la sombra flaca de un mezquite. Trajo agua. El caballo bebió poco, con cuidado. Tomás notó cicatrices viejas en el cuello, demasiado precisas. Eso no es de alambre, pensó. Se le erizó la piel. Esa noche, mientras el rancho se llenaba de grillos y olor a tierra fría, Tomás no pudo dormir. Desde la cama escuchaba al caballo moverse despacio. Algo no cuadra, se dijo una y otra vez.
No sabía qué había comprado realmente por 997 pesos, pero en el fondo entendía algo. Nadie marca a un animal sin razón, y sin saberlo aún, Tomás ya había cruzado una línea que otros llevaban años intentando ocultar. La mañana llegó con un frío seco que mordía la piel. Tomás se levantó antes del amanecer, como siempre, pero esa vez no fue por costumbre. Fue por inquietud. Algo no me deja tranquilo, pensó mientras se ponía las botas. Afuera, el rancho estaba en silencio. Demasiado. Caminó hasta el mezquite. El caballo seguía ahí, de pie, inmóvil, como si hubiera pasado la noche entera sin moverse. Eso no era normal. Tomás frunció el ceño. Un animal tan débil debería haberse echado, se dijo. Se acercó despacio, cuidando no asustarlo. Tranquilo, murmuró, más para sí mismo que para el caballo. El animal giró la cabeza apenas. Sus orejas reaccionaron al tono de voz antes que al movimiento. Tomás lo notó de inmediato. Escucha como uno entrenado, pensó, y el pensamiento le provocó un escalofrío. Le pasó la mano por el cuello con cuidado. Bajo el pelaje sucio, sintió relieves irregulares, cicatrices antiguas, profundas. No eran de espinas ni de peleas. Esto fue intencional, se dijo. Tragó saliva. El olor a animal húmedo y tierra removida le llenó la nariz. Fue entonces cuando vio la marca completa. Con un trapo mojado empezó a limpiar despacio. El caballo se tensó al principio, luego se quedó quieto, demasiado quieto. Confía, pensó Tomás, y esa idea lo incomodó aún más. La marca apareció poco a poco, un símbolo casi borrado, líneas rectas y curvas precisas. No era un hierro común de rancho. Nunca he visto algo así, se dijo. Le recordó vagamente a números, o a un código. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué eres tú?, susurró. El caballo reaccionó al sonido metálico del balde cuando Tomás lo dejó caer sin querer. Dio un paso atrás exacto, controlado, no torpe, no asustado. Eso no es instinto, pensó. Eso es entrenamiento. Tomás sintió una presión en el pecho. Recordó historias viejas, dichas en voz baja en la cantina, caballos que desaparecían, compras raras del gobierno. No empieces, se dijo. No todo es conspiración, pero la duda ya estaba sembrada. Decidió probar algo. Tomó las riendas viejas y chasqueó la lengua de una forma específica, la que había aprendido de joven para hacer girar a un caballo de trabajo. No esperaba nada. El animal respondió al instante, girando con precisión. Tomás se quedó helado. No, murmuró. Un caballo así no termina en el matadero, pensó, a menos que alguien quiera que desaparezca. La idea le dio miedo. Miró alrededor del rancho, como si alguien pudiera estar observando entre los nopales. Pasó la mañana revisándolo con cuidado. Las herraduras no eran comunes. Estaban gastadas de forma pareja, como si hubiera recorrido largas distancias en terrenos duros. Carreteras, pensó, no solo campo. Cada detalle sumaba peso a una pregunta que no quería formular. Al mediodía, el calor apretó. Tomás fue a la casa por agua y un poco de comida. Mientras masticaba sin ganas, su mente no dejaba de girar. Si pregunto en el pueblo, se van a reír, pensó. O peor, van a avisar. No sabía a quién, pero lo sentía. Por la tarde llegó su vecino Julián sin avisar. Eso ya era raro. Julián se apoyó en la cerca y miró al caballo con demasiada atención. Supe que lo sacaste del rastro, dijo, fingiendo casualidad. Tomás sintió un nudo en el estómago. Las noticias vuelan, pensó. Sí, estaba barato. Julián asintió lento. Sus ojos bajaron a la marca del cuello, aunque Tomás había intentado cubrirla con una manta. Hay cosas que es mejor no comprar, dijo, en voz baja. El silencio se volvió espeso. Tomás escuchó su propio pulso. Él sabe, pensó. ¿Pero qué sabe? ¿De qué hablas?, preguntó. Julián se encogió de hombros. No más digo, hay animales que vienen con historia, y la historia a veces trae problemas. Se fue sin despedirse. Tomás se quedó mirando el polvo que levantó la camioneta. Esto ya no es casualidad, se dijo. Miró al caballo, que observaba el camino con atención inquietante. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas frías, Tomás tomó una decisión.
No voy a venderlo, pensó, pero tampoco voy a quedarme sin saber. Algo en su interior le decía que ese animal no era solo un caballo perdido. Era una pieza que alguien había intentado sacar del tablero. Y cuanto más pensaba en eso, más claro tenía algo. Si había marcas, entrenamiento y silencio, también había gente dispuesta a mantener la verdad enterrada. El caballo relinchó suave, como respondiendo al pensamiento. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mañana llegó con un frío seco que mordía la piel. Tomás se levantó antes del amanecer, como siempre, pero esa vez no fue por costumbre. Fue por inquietud. Algo no me deja tranquilo, pensó mientras se ponía las botas. Afuera, el rancho estaba en silencio. Demasiado. Caminó hasta el mezquite. El caballo seguía ahí, de pie, inmóvil, como si hubiera pasado la noche entera sin moverse. Eso no era normal. Tomás frunció el ceño. Un animal tan débil debería haberse echado, se dijo. Se acercó despacio, cuidando no asustarlo. Tranquilo, murmuró, más para sí mismo que para el caballo. El animal giró la cabeza apenas. Sus orejas reaccionaron al tono de voz antes que al movimiento. Tomás lo notó de inmediato. Escucha como uno entrenado, pensó, y el pensamiento le provocó un escalofrío. Le pasó la mano por el cuello con cuidado. Bajo el pelaje sucio, sintió relieves irregulares, cicatrices antiguas, profundas. No eran de espinas ni de peleas. Esto fue intencional, se dijo. Tragó saliva. El olor a animal húmedo y tierra removida le llenó la nariz. Fue entonces cuando vio la marca completa. Con un trapo mojado empezó a limpiar despacio. El caballo se tensó al principio. Luego se quedó quieto. Demasiado quieto. Confía, pensó Tomás, y esa idea lo incomodó aún más. La marca apareció poco a poco, un símbolo casi borrado, líneas rectas y curvas precisas. No era un hierro común de rancho. Nunca he visto algo así, se dijo. Le recordó vagamente a números o a un código. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué eres tú?, susurró. El caballo reaccionó al sonido metálico del balde cuando Tomás lo dejó caer sin querer. Dio un paso atrás exacto, controlado. No torpe, no asustado. Eso no es instinto, pensó. Eso es entrenamiento. Tomás sintió una presión en el pecho. Recordó historias viejas, dichas en voz baja en la cantina. Caballos que desaparecían, compras raras del gobierno. No empieces, se dijo. No todo es conspiración, pero la duda ya estaba sembrada. Decidió probar algo. Tomó las riendas viejas y chasqueó la lengua de una forma específica, la que había aprendido de joven para hacer girar a un caballo de trabajo. No esperaba nada. El animal respondió al instante, girando con precisión. Tomás se quedó helado. No, murmuró. Un caballo así no termina en el matadero, pensó. A menos que alguien quiera que desaparezca. La idea le dio miedo. Miró alrededor del rancho, como si alguien pudiera estar observando entre los nopales. Pasó la mañana revisándolo con cuidado. Las cerraduras no eran comunes. Estaban gastadas de forma pareja, como si hubiera recorrido largas distancias en terrenos duros. Carreteras, pensó, no solo campo. Cada detalle sumaba peso a una pregunta que no quería formular. Al mediodía, el calor apretó. Tomás fue a la casa por agua y un poco de comida. Mientras masticaba sin ganas, su mente no dejaba de girar. Si pregunto en el pueblo, se van a reír, pensó. O peor, van a avisar. No sabía a quién, pero lo sentía. Por la tarde, llegó su vecino Julián sin avisar. Eso ya era raro. Julián se apoyó en la cerca y miró al caballo con demasiada atención. Supe que lo sacaste del rastro, dijo, fingiendo casualidad. Tomás sintió un nudo en el estómago. Las noticias vuelan, pensó. Sí, estaba barato. Julián asintió lento. Sus ojos bajaron a la marca del cuello, aunque Tomás había intentado cubrirla con una manta. Hay cosas que es mejor no comprar, dijo, en voz baja. El silencio se volvió espeso. Tomás escuchó su propio pulso. Él sabe, pensó. ¿Pero qué sabe? ¿De qué hablas?, preguntó. Julián se encogió de hombros. No más digo, hay animales que vienen con historia.
Y la historia a veces trae problemas. Se fue sin despedirse. Tomás se quedó mirando el polvo que levantó la camioneta. Esto ya no es casualidad, se dijo. Miró al caballo que observaba el camino con atención inquietante. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas frías, Tomás tomó una decisión. No voy a venderlo, pensó, pero tampoco voy a quedarme sin saber. Algo en su interior le decía que ese animal no era solo un caballo perdido, era una pieza que alguien había intentado sacar del tablero. Y cuanto más pensaba en eso, más claro tenía algo. Si había marcas, entrenamiento y silencio, también había gente dispuesta a mantener la verdad enterrada. El caballo relinchó suave, como respondiendo al pensamiento. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si eres una persona a la que le gustan las historias de verdad, de esas que se sienten en el corazón, y crees que todavía vale la pena hacer el bien, ayúdanos a llegar a nuestra meta de 1000 suscriptores. Suscríbete al canal, activa la campanita y quédate con nosotros. Porque aquí cada suscriptor no es solo un número, es alguien que vive. Tomás no durmió. No pudo. El reloj avanzaba con un sonido seco que parecía más fuerte de lo normal. Cada minuto caía como una gota pesada. Hasta el amanecer, pensó otra vez. Siempre eligen la hora en que uno está más cansado. Salió al patio cuando el cielo todavía estaba negro. El aire era frío y olía a tierra húmeda. El caballo seguía despierto. Caminaba despacio, midiendo cada paso como si también supiera que el tiempo era limitado. No es miedo, pensó Tomás. Es espera. Se acercó con una linterna pequeña. La luz recorrió el cuerpo del animal y volvió a detenerse en la marca. Ahora, con todo lo que sabía, ya no podía verla igual. Eso no es solo una señal, se dijo. Es una sentencia. Tomás apoyó la linterna en un poste y se sentó en una piedra. Se pasó la mano por la cara. ¿Qué se supone que haga?, pensó. ¿Huir? ¿Entregarlo? Ninguna opción le parecía suya. Recordó a su padre muchos años atrás, diciéndole que hay decisiones que te eligen a ti, no al revés. En ese momento, Tomás entendió que los 997 pesos no habían sido un impulso, habían sido una respuesta. El caballo resopló suave. Tomás levantó la mirada. El animal dio un paso y luego otro, hasta quedar frente a él. No invadía, no exigía, solo estaba ahí. Confía más en mí de lo que yo confío en el mundo, pensó, y esa idea le apretó el pecho. No sé qué te hicieron, murmuró, pero no te voy a regresar. Se levantó con una decisión lenta, pesada. Entró al cobertizo y sacó una silla vieja, alforjas gastadas y una cuerda más resistente. Si vienen por ti, pensó, no será aquí. Miró hacia el camino que llevaba a la sierra. Terreno difícil. Señal mala. Ahí no les gusta entrar, se dijo. Mientras preparaba todo, su mente no dejaba de trabajar. El archivo hablaba de traslados nocturnos, recordó, de rutas específicas. Tal vez no estaba tan ciego como ellos pensaban. Cuando terminó, el cielo empezaba a aclarar apenas, una línea gris sobre el horizonte. No queda mucho, pensó. Se acercó al caballo con la silla. El animal no se movió. Esperó. Tomás sintió un nudo en la garganta. Si no quieres, empezó a decir. El caballo bajó ligeramente el cuerpo, firme. Tomás se quedó congelado. No puede ser, pensó. Nadie le enseñó eso aquí. Tragó saliva y colocó la silla. Todo encajó con una naturalidad inquietante. Montó. El peso se distribuyó perfecto. El caballo avanzó sin ordenarlo. Tomás sintió el movimiento fluido, controlado. Esto no es huida, pensó. Es ejecución. Salieron del rancho sin hacer ruido. El camino a la sierra se abría oscuro y estrecho. A lo lejos, un motor. Tomás no miró atrás. Si miro, dudo, se dijo. Avanzaron durante casi una hora. El cielo clareaba poco a poco. El caballo sabía dónde pisar, incluso en la oscuridad. Tomás se dio cuenta de algo inquietante. No soy yo quien guía. Y en vez de asustarlo, eso le dio calma. Al llegar a un punto alto, el caballo se detuvo solo. Desde ahí se veía el camino principal. 2 camionetas avanzaban levantando polvo. Vienen por el rancho, pensó. Llegan tarde. Sabías, susurró. El caballo resopló como si confirmara algo evidente. Esperaron hasta que las camionetas se perdieron.
Entonces, sin que Tomás hiciera nada, el caballo giró hacia un sendero casi invisible. Ruta secundaria, pensó, como las del archivo. Mientras avanzaban, Tomás recordó una frase del documento. Capacidad de adaptación superior al 85%. Respuesta autónoma ante escenarios de riesgo. Sintió un escalofrío. No te entrenaron para servir, pensó. Te entrenaron para sobrevivir. El sol empezó a salir. Con la luz, Tomás vio restos de construcciones viejas en la sierra, muros caídos, cercas oxidadas. Aquí hubo algo, pensó, algo que ya no quieren que exista. El caballo se detuvo frente a una estructura semiderruida. Bajó la cabeza y resopló. Tomás desmontó. Caminó entre piedras y encontró algo enterrado a medias. Un poste metálico con el mismo símbolo de la marca. Exacto. El corazón le empezó a latir con fuerza. Este fue uno de los puntos, pensó. Uno de los centros. Miró alrededor. Todo estaba abandonado pero no olvidado. El silencio era distinto. Vigilante. No eras el único, murmuró. El caballo se acercó y apoyó el hocico en el poste. Tomás sintió un nudo en la garganta. Te sacaron de aquí, pensó. Y quisieron borrarlo todo. A lo lejos, se escuchó un helicóptero. Muy lejos, pero suficiente. Tomás levantó la vista. No se rindieron, pensó. Nunca lo hacen. Miró al caballo, luego al camino. No puedo esconderte para siempre, se dijo. Pero tampoco voy a entregarte. El sonido del helicóptero volvió, más claro. El tiempo se estaba acabando otra vez. Tomás apretó la mandíbula. Si quieren cerrar esta historia, pensó, van a tener que abrir otra. Montó de nuevo. El caballo arrancó sin dudar, directo hacia la sierra más profunda. Mientras el sol terminaba de salir, Tomás entendió algo con claridad brutal. Ya no estaba huyendo de ellos. Estaba yendo directo hacia la verdad que intentaron enterrar. La sierra se cerraba alrededor de ellos como un puño. El aire era más frío ahí arriba, cargado con olor a pino viejo y tierra húmeda. Tomás sentía el cuerpo tenso, pero la mente extrañamente clara. Aquí pasó algo grande, pensó, y nadie lo contó completo. El caballo avanzaba con paso seguro, sin apresurarse. No miraba atrás, no dudaba. Tomás notó que evitaba ciertos senderos, como si los conociera demasiado bien. No es memoria común, se dijo, es recuerdo entrenado. Tras casi una hora, llegaron a una hondonada escondida entre rocas altas. Ahí la vegetación cambiaba. Había restos de caminos marcados, cables oxidados, bases de concreto cubiertas de musgo. Tomás desmontó despacio. El silencio era espeso, interrumpido solo por el viento. Aquí fue, murmuró. Caminó entre las ruinas. Encontró una placa metálica tirada boca abajo. La volteó con esfuerzo. El símbolo estaba ahí otra vez. El mismo, preciso. No es coincidencia, pensó por enésima vez. Nunca lo fue. Dentro de una estructura semienterrada, descubrió un cuarto pequeño. Las paredes tenían marcas, números pintados a mano. Tomás se acercó. 12B, sigma, 84%. Cada dato coincidía con el archivo. Esto no era improvisado, se dijo. Era un sistema. El caballo entró detrás de él sin miedo. Sus cascos sonaron huecos sobre el concreto viejo. Tomás sintió un escalofrío. Has estado aquí antes, pensó, y no como visitante. Encontró una caja metálica oxidada. Le costó abrirla. Dentro había carpetas húmedas, casi destruidas. Sacó una al azar. Fotografías. Caballos alineados, marcados. Personas con chalecos sin insignias. Fechas. No era un experimento pequeño, pensó. Era una operación. Una foto lo detuvo. El mismo caballo. Más joven. Fuerte. Ojos atentos. La fecha estaba clara. 15 de agosto de 2013. Tomás cerró los ojos un segundo. Te entrenaron para algo que nunca explicaron, pensó. Y cuando ya no servías, te descartaron. El sonido lejano del helicóptero volvió, más cercano. Tomás guardó lo que pudo en la mochila. No quieren esto afuera, se dijo. Por eso lo enterraron. Salieron de la estructura y subieron por un sendero estrecho. El caballo aceleró un poco. Tomás sintió la vibración en el cuerpo del animal. Una alerta contenida. Los escuchas antes que yo, pensó.
Desde un punto alto vio el helicóptero recortar el cielo. Daba vueltas amplias. Están buscando, se dijo, pero no saben qué. Eso le dio una ventaja mínima. No vamos a ganar corriendo, murmuró. El caballo redujo el paso como si entendiera. Tomás miró alrededor. Más arriba, una vieja brecha apenas visible. Ruta secundaria, pensó, como siempre. Avanzaron con cuidado. El helicóptero pasó de largo. Tomás soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Todavía no, pensó, pero van a volver. Al caer la tarde llegaron a una zona más abierta. Desde ahí se veía el valle y a lo lejos el pueblo. Tomás sintió una punzada en el pecho. Todo empezó ahí, pensó, y ahí va a terminar de alguna forma. Se sentó en una roca. El caballo se quedó a su lado. Tomás sacó la foto y la miró otra vez. No te salvaron por compasión, se dijo. Te usaron. La rabia le subió lenta, pesada. No te voy a volver a esconder, dijo en voz baja. Si quieren silencio, van a tener que enfrentarse a ruido. El caballo movió una oreja. Tomás sonrió apenas. Nunca quise ser valiente, pensó. Solo quise hacer lo correcto. Cuando el sol empezó a caer, vio luces en el camino principal, vehículos detenidos, gente moviéndose. Ya llegaron al rancho, pensó, y no encontraron nada. Eso no los iba a detener. Tomás se puso de pie. No puedo pelearles, pensó, pero puedo exponerlos. Recordó a Elena, al archivo, a las fotos. Las historias sobreviven cuando alguien las cuenta, se dijo. Montó de nuevo. El caballo arrancó con energía controlada. Bajaron por un sendero distinto, rumbo a un punto donde había señal. No quieren que esto salga, pensó. Entonces tiene que salir. Mientras avanzaban, Tomás sintió algo parecido a paz. Pase lo que pase, pensó. Ya no estoy solo. Miró al caballo y entendió que ambos habían sido piezas descartadas por el mismo sistema. El cielo se oscureció. A lo lejos, el helicóptero volvió a escucharse. Tomás no aceleró. Ahora saben que existimos, pensó. Y eso ya es suficiente para cambiarlo todo. Apretó las riendas con firmeza. La verdad ya no estaba enterrada. Estaba en movimiento. El amanecer encontró a Tomás detenido en lo alto de una colina, con el pueblo extendiéndose abajo como si nada hubiera pasado. El humo de algunas cocinas subía recto, tranquilo. El mundo sigue, pensó, aunque uno se esté cayendo por dentro. Habían pasado la noche avanzando despacio, evitando caminos principales. El caballo ya no mostraba prisa. Caminaba con una calma firme, distinta. Ya no huye, pensó Tomás. Sabe que esto llegó a su final. Se detuvieron cerca de un punto alto, donde por fin había señal. Tomás bajó del caballo con las piernas entumidas. Se sentó en una piedra y sacó la mochila. Las fotos, los documentos húmedos, la placa metálica. Todo estaba ahí. Pruebas, pensó. Pero las pruebas solas no hablan. Encendió el teléfono. Mensajes sin leer. Llamadas perdidas. Elena, Julián, incluso un número desconocido. Ya se movieron, pensó. Siempre se mueven primero. Tomás respiró hondo. No soy periodista. No soy nadie importante, se dijo. Pero vi algo que no debía existir. Y eso, entendió, ya lo hacía parte de la historia. Tomó una foto del caballo. Ahí, con la sierra detrás. No como víctima, como testigo. Así te van a ver, pensó. No como experimento, como lo que eres. Envió el material a 3 contactos distintos. Personas que hablaban mucho, demasiado. Una vez afuera no lo pueden regresar, se dijo. Cuando terminó, apagó el teléfono y lo guardó. El helicóptero volvió a escucharse, lejano. Tomás levantó la vista. Llegaron tarde, pensó, sin rabia, solo con cansancio. Se acercó al caballo y apoyó la mano en su cuello. El pelaje estaba tibio, vivo. Eso es lo único que importa, pensó. Ya no te van a marcar otra vez, murmuró. Pase lo que pase. El caballo resopló suave. No se movió. Tomás sintió algo soltarse dentro de él. No ganamos, pensó, pero tampoco perdimos. 6 meses después, el rancho seguía seco, pero ya no estaba solo. Había gente que pasaba a preguntar, periodistas pequeños, activistas, incluso curiosos. Nadie decía todo, nadie sabía todo,
Pero el silencio se había roto. El caballo estaba más fuerte. No volvió a ser montado. Tomás no quiso. No todo lo que sabe hacer tiene que hacerlo, pensó. A veces solo caminaban juntos al atardecer, viendo cómo el sol se escondía tras los cerros. Nunca hubo una confirmación oficial. Nunca la habría. Solo notas confusas, declaraciones ambiguas, archivos inexistentes. Pero algo cambió. Algunos nombres dejaron de aparecer. Algunos proyectos se cancelaron sin explicación. Una tarde, Julián se acercó a la cerca. «Dicen que moviste algo grande», dijo. Tomás se encogió de hombros. «Yo solo compré un caballo». Julián asintió, entendiendo más de lo que decía. Esa noche Tomás se sentó frente al corral y miró al animal. «No te salvé», pensó. «Nos salvamos». Y entendió algo que no estaba en ningún archivo. Hay decisiones pequeñas que incomodan a sistemas enormes. Y a veces eso es suficiente. Porque si alguien intentó borrar esta historia y no pudo, fue porque una persona común decidió mirar 2 veces y no apartar la vista. Suscríbete al canal, activa la campanita y quédate con nosotros, porque aquí cada suscriptor no es solo un número, es alguien que fue testigo de esta historia. Tomás se levantó, apagó la luz del corral y entró a la casa. Afuera, el caballo siguió de pie, mirando la oscuridad sin miedo. Algunas verdades ya no necesitan correr, solo necesitan permanecer. El primer rumor apareció una semana después. No en la televisión ni en los periódicos grandes, sino en la radio local, entre anuncios de fertilizante y música vieja. Tomás lo escuchó mientras reparaba una cerca. «Proyecto suspendido sin explicación oficial», dijo el locutor, con voz neutra. Tomás levantó la cabeza. Ya empezó, pensó. El caballo estaba cerca, mordisqueando pasto seco. Alzó las orejas cuando escuchó la radio. Tomás sonrió sin querer. «Hasta eso reconoces», pensó. «El ruido que importa». Los días siguientes trajeron visitas. No amenazas directas. No hombres de la capital. Eran otros. Curiosos, periodistas pequeños, gente con grabadoras baratas y preguntas largas. Tomás contestaba poco. Mientras menos diga, más dura, pensó. Una tarde llegó una mujer que no traía cámara. Solo una libreta. «No vengo a publicar nada», dijo. «Vengo a entender». Tomás la miró largo. «Esas son las más peligrosas», pensó. Y aún así, habló. No de documentos, no de protocolos. Habló del rastro, de los 997 pesos, de la mirada del caballo. «Las historias se pegan mejor cuando son humanas», recordó. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Número desconocido. «Usted no sabe cuándo detenerse», dijo una voz masculina calmada. Tomás cerró los ojos un segundo. «Llegaron», pensó. «Siempre llegan». «Ya me detuve», respondió. «Ustedes no». El silencio duró apenas un segundo. «Hay formas de arreglar esto». Tomás miró al caballo. Tranquilo, firme. «No para todos». Colgó. Los días se volvieron más tensos. Vehículos desconocidos pasaban por el camino y no se detenían. Drones pequeños aparecieron una vez, alto, lejos. «No quieren tocar», pensó. «Solo marcar territorio». Le recordó la marca del caballo. Sintió rabia. Una mañana, Elena apareció sin avisar. Bajó de su coche con el rostro cansado. «Moviste más de lo que crees», dijo. «No moví nada», respondió Tomás. «Solo no me callé». Elena asintió. «Eso es moverlo todo». Le contó que habían cerrado el archivo físico, que algunos documentos nunca existieron, que otros habían cambiado de manos. «Siempre limpian después», pensó Tomás, «pero nunca del todo». «Ten cuidado», dijo Elena. «El eco llega más lejos que el grito». Esa palabra se le quedó grabada. Eco. Esa noche, Tomás no durmió. Pensó en la sierra, en las ruinas, en los caballos que no sobrevivieron. No era solo uno. Pensó. Nunca fue solo uno. El caballo se movió en el corral, inquieto. Tomás salió a verlo. «No sé si esto termine bien», murmuró. El caballo se acercó despacio. Apoyó el hocico en su pecho. Tomás sintió el latido fuerte, constante. Mientras siga latiendo, pensó, no perdimos. Al día siguiente, un video empezó a circular. No mostraba rostros, solo documentos, fechas, marcas.
Y una imagen final. El caballo quieto, mirando a la cámara. No lo subí yo, pensó Tomás. Pero alguien más entendió. El impacto fue lento, pero profundo. Organizaciones pidieron explicaciones. Voceros negaron todo con palabras medidas. Negar también es confirmar, pensó Tomás. Una tarde volvió a escuchar el helicóptero. Esta vez no buscaba, solo pasó. Ya no manda, pensó, solo vigila. Y eso, por primera vez, le dio tranquilidad. Tomás se sentó en la cerca al atardecer. Miró al caballo caminar libre. No te devolví al mundo, pensó. Te devolví el tiempo. Sonrió cansado. Entendió entonces que algunas historias no cierran, se abren, se repiten, se transforman en advertencia. Eso es el eco, pensó, lo que queda después del golpe. Y mientras el sol se escondía, Tomás supo que nunca volvería a ser invisible. No porque lo buscaran, sino porque había elegido ver. A veces, eso es suficiente para que la verdad no vuelva a dormirse. El silencio volvió a cambiar una mañana cualquiera. No fue un ruido, ni una llamada, ni un helicóptero. Fue peor, fue normalidad. Tomás lo sintió al despertar, cuando el rancho parecía demasiado tranquilo, como si el mundo hubiera decidido seguir adelante sin esperar permiso. Eso es peligroso, pensó. Cuando todo parece normal, algo se está acomodando. Salió al corral. El caballo estaba ahí, firme, mirando hacia el camino, no inquieto, atento. Tomás siguió su mirada. Nada. Solo polvo lejano y cielo limpio. Tú también lo sientes, pensó. No terminó. Desde que la historia empezó a circular, nadie había vuelto a enfrentarlo directamente. Eso lo inquietaba más que las amenazas. Cuando no presionan, es porque están calculando, se dijo. Y él sabía que no podía quedarse quieto. Entró a la casa y abrió una caja vieja. Dentro estaban las copias que había guardado, por si acaso. Documentos, fotos, fechas, pruebas que no había enviado, cartas que aún no juego, pensó. Se sentó a la mesa y las extendió. El papel crujió bajo sus dedos. Esto tiene peso, se dijo, y el peso atrae consecuencias. Pensó en el pueblo, en la gente que lo saludaba distinto ahora. Con respeto, sí, pero también con miedo. No pedí esto, pensó, pero ya es mío. Recordó a Elena, a la periodista sin cámara, al locutor de radio. Si sigo, esto crece, pensó. Si paro, alguien más paga. El caballo relinchó suave desde afuera. Tomás se levantó y salió. Caminó a su lado. El animal avanzó con paso tranquilo, seguro. Tú no dudas, pensó. Te entrenaron para decidir en segundos. Sonrió sin alegría. Yo tuve toda una vida para aprenderlo. Al mediodía llegó una camioneta desconocida. Esta vez no se detuvo afuera. Entró. Se estacionó frente a la casa sin apagar el motor. Tomás sintió un latido seco en las sienes. Aquí está, pensó. La decisión. Bajó un hombre solo. Traje sencillo. Sin prisa. No miró al caballo de inmediato. Eso fue lo primero que Tomás notó. Los que saben, miran, pensó. Tomás Hernández, dijo el hombre. No vengo a amenazarlo. Los que dicen eso siempre mienten, respondió Tomás. El hombre sonrió apenas. Vengo a ofrecerle una salida. Ahí está, pensó. Siempre hay una salida para el que se calla. No quiero dinero, dijo Tomás. Lo sé. El hombre sacó un sobre delgado. Esto es protección, traslado, otra vida, para usted y para el caballo. Tomás miró el sobre sin tocarlo. Moverme es desaparecer, pensó, y desaparecer es aceptar que ellos ganaron. ¿Y la historia?, preguntó. La historia se enfría, respondió el hombre, como todas. Tomás miró al caballo. El animal ahora sí observaba al visitante, fijo, tenso. No confía, pensó, y yo tampoco. Si me voy, dijo Tomás. Otros caballos siguen siendo números. El hombre guardó el sobre. Usted no puede salvar a todos. No, respondió Tomás, pero puedo no entregar al único que me tocó. El silencio se estiró. El motor seguía encendido. El hombre suspiró. Entonces va a haber presión. Siempre la hubo. El hombre asintió como aceptando algo inevitable. Piénselo hasta mañana. Subió a la camioneta y se fue. Ensució el aire con polvo. Tomás se quedó quieto. Hasta mañana, pensó. Otra vez los plazos. Esa tarde,
Tomás tomó una decisión que no había querido mirar de frente. Sacó el teléfono, encendió la cámara y grabó. No habló de protocolos, no habló de gobierno, habló de sí, de los 997 pesos, de la mirada del caballo, de por qué decidió no apartarse. Si algo me pasa, dijo al final, ya saben por qué fue. Guardó el video en varios lugares. Lo envió con programación. No pueden detener lo que no depende de mí, pensó. Al anochecer, el caballo se acercó. Tomás apoyó la frente en su cuello. No te prometo seguridad, murmuró. Te prometo no mentirte. El caballo respiró hondo. Tomás sintió la vibración. Eso basta, pensó. Cuando la noche cayó, Tomás no tuvo miedo. El miedo es cuando uno duda, se dijo. Yo ya decidí. Miró el cielo, limpio, indiferente. No sé cómo termina esto, pensó. Pero sé cómo no termina. No termina en silencio. No termina en un camión. No termina con una marca borrada. Y mientras las luces del pueblo titilaban abajo, Tomás entendió que, a veces, la verdadera decisión no es huir ni pelear, es quedarse y no bajar la mirada. La madrugada llegó sin avisar. No hubo golpes en la puerta ni motores apagándose afuera. Solo el canto lejano de un gallo y el viento moviendo despacio los árboles. Tomás abrió los ojos antes de que saliera el sol. Así terminan las noches importantes, pensó, con silencio. Se levantó y salió al patio. El cielo apenas clareaba. El caballo estaba de pie, como siempre, mirando hacia el horizonte, no hacia el camino. Ya no espera, pensó Tomás. Ya eligió quedarse. Caminó hasta él y apoyó la mano en su cuello. Sintió el pulso firme, constante. Nada de marcas nuevas, nada de miedo. Eso no me lo pueden quitar, se dijo. El día conocido empezó como cualquier otro. Camionetas pasando lejos, polvo en el aire, el pueblo despertando. Tomás preparó café y se sentó frente a la mesa, observando la luz entrar por la ventana. Si vienen, pensó, vendrán ahora. No pasó nada. A media mañana el teléfono vibró. Un mensaje, luego otro, y otro más. Tomás los abrió despacio. Videos circulando. El suyo, el del caballo. Notas en medios pequeños, luego medianos. Ya salió, pensó. Ahora no es mío. Encendió la radio. Esta vez no fue un rumor. Fue una pregunta directa al aire. El locutor hablaba con cautela, pero ya no con miedo. Cuando la pregunta se hace pública, el control se rompe, pensó Tomás. El caballo caminó libre por el corral. Tomás lo observó largo rato. Nunca vas a volver a obedecer órdenes que no entiendas, pensó. Y eso también lo aprendí yo. Por la tarde llegó Julián. No habló de problemas. No habló de amenazas. Solo se sentó en la cerca. Dicen que ya no pueden cerrar eso, dijo. Tomás asintió. Nunca pudieron del todo. Julián miró al caballo. ¿Y ahora? Tomás pensó un momento. Esa es la pregunta que siempre evitan, se dijo. Ahora se queda, respondió. Y yo también. Julián sonrió leve. A veces eso es lo más peligroso. Y lo más honesto. Cuando Julián se fue, Tomás sintió algo nuevo. No alivio. No victoria. Responsabilidad. Las historias que salen ya no te pertenecen, pensó. Pero lo que hiciste sí. Esa noche, Tomás se sentó frente al corral una vez más. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Pensó en los otros caballos, en los archivos cerrados, en los nombres borrados. No los traje de vuelta, se dijo, pero tampoco los olvidé. El caballo se acercó y se quedó a su lado. Miraban la oscuridad sin inquietud. Eso es libertad, pensó Tomás. No correr, no esconderse, estar. Los días siguientes trajeron cambios lentos. Investigaciones anunciadas, proyectos suspendidos, por revisión, palabras cuidadas. El lenguaje del daño controlado, pensó Tomás. Pero algo ya no encajaba como antes. El miedo había cambiado de lugar. Una mañana, Tomás quitó la marca del cuello del caballo. No la borró, no podía, pero la cubrió con una venda limpia, sin esconderla. No es vergüenza, pensó, es memoria. Mientras trabajaba, recordó los 997 pesos. Sonrió. Nunca fue el dinero, se dijo. Fue el momento en que no miré a otro lado. Al atardecer, se sentó en la puerta de la casa. El caballo caminaba tranquilo.
Un niño del camino se detuvo a mirarlo. ¿Es tuyo?, preguntó. Tomás negó con la cabeza. Nos pertenecemos un rato. El niño asintió, como si entendiera algo importante, y siguió su camino. Tomás lo observó alejarse. Así se siembra, pensó, sin discursos. Esa noche Tomás grabó un último mensaje, no para advertir, no para denunciar, solo para agradecer. Ustedes fueron testigos, dijo, y eso importa más de lo que creen, porque si alguien vuelve a intentar borrar algo así, ya no va a empezar desde cero. Apagó el teléfono, miró al caballo. No sé cuánto tiempo nos den, pensó, pero este tiempo es real. El viento movió el mezquite, el rancho respiró con ellos. Tomás cerró los ojos un segundo. No salvé al mundo, pensó. Solo elegí no traicionarme. Y entendió algo simple, definitivo. Hay sistemas que se sostienen porque todos bajan la mirada. Y hay historias que existen solo porque alguien la mantuvo en alto. El caballo resopló suave. Tomás sonrió. Algunas verdades no gritan, permanecen, y eso, a veces, es lo que más duele, y lo que más cambia todo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Las historias como esta no se escuchan solo con los oídos, se sienten con algo más profundo, con esa parte que todavía cree que una decisión pequeña puede cambiar un destino entero. Tomás no fue un héroe, no tenía poder, contactos ni respaldo. Solo tuvo un momento en el que pudo mirar a otro lado, y no lo hizo. Y a veces, eso es todo lo que separa el olvido de la memoria. Tal vez este caballo fue uno entre muchos. Tal vez esta historia no cerró todos los archivos ni señaló todos los nombres, pero dejó algo que ningún sistema sabe borrar del todo: testigos. Y ahora tú eres uno de ellos. Si tú eres una persona a la que le gustan las historias de verdad, de esas que se sienten en el corazón, y crees que todavía vale la pena hacer el bien, ayúdanos a llegar a nuestra meta de 1000 suscriptores. Suscríbete al canal, activa la campanita y quédate con nosotros, porque aquí cada suscriptor no es solo un número, es alguien que decide no apartar la mirada. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, estas historias no desaparecen, y quizá en algún lugar, alguien vuelva a elegir como Tomás eligió,